Bueno, como les iba diciendo, muy buenos días, estimados estudiantes, tanto para el grupo 4 como para el grupo 5. Estamos aquí para dar el debate sobre educación pública versus la educación privada. Como bien sabemos, la educación es un pilar fundamental en la sociedad, lo que diferencia a una nación de otra. El desarrollo social, económico y cultural tanto de un país. Sin embargo, las brechas de la educación pública como la educación privada se han visto separados en una gran brecha de saber cuál es la mejor opción para los estudiantes, por lo cual abrimos este debate. Vamos a dar paso al grupo 5 que está a favor de la educación pública. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué factor determina la calidad de la educación en instituciones públicas y privadas? ¿Cuál ofrece una mejor formación académica y por qué? Buenos días. Las escuelas públicas ofrecen una educación accesible y gratuita a todos los ciudadanos, garantizando que ningún estudiante quede excluido por razones económicas. También cuentan con docentes altamente capacitados y quienes en constantes ocasiones acuden a capacitaciones para mejorar así su rendimiento laboral. Además, los programas educativos están diseñados para el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando así sus habilidades cognitivas y sociales, las cuales les permiten desarrollarse en diferentes ámbitos. Y respondiendo a la segunda pregunta, yo considero que una mejor formación académica la da la educación pública, porque es un derecho accesible para todos, sin importar su situación económica, mientras que la educación privada puede excluir a muchos debido a los altos costos de las escuelas o universidades que existen. La contraparte, por favor, del grupo 4. Bueno, sinceramente pienso que la calidad no siempre en este caso está garantizada, ya que no todas las instituciones privadas ofrecen una educación superior. Algunas priorizan, por ejemplo, lo que es las ganancias económicas sobre la formación de los estudiantes. E incluso también en lo que es los docentes, hay docentes en los que, por ejemplo, en la educación privada son o solo les interesa lo que es el dinero y no la calidad de educación. Y sinceramente pienso que debería haber una educación más pública debido a que es más accesible para todos, incluso en los lugares más bajos del país, en los que no se tiene cierta economía. Entonces, lo que debería darse es una educación pública y eso. Ok, una contraparte tal vez del grupo 5. No contraparte, sino apoya lo que dice mi oponente, ya que, como mencionó, en las escuelas u universidades privadas buscan ganancias económicas, lo que excluye a muchas personas, lo que no lo convierte en un derecho, más bien lo convierte en un lujo, es decir, la educación la convierten en un lujo. Ok, entonces damos por cerrado esta primera pregunta. La educación, la calidad en cuanto a la educación. Segunda pregunta. ¿Cuál de accesibilidad y equidad? ¿Cuál de los dos modelos de educación es más inclusivo y garantiza igualdad en oportunidades para todos los estudiantes? Por favor, en esta parte, el grupo 4, un representante. Eh, ya, si bien históricamente se ha percibido que la educación privada es menos accesible debido a su costo, pero cada vez más instituciones privadas están adoptando políticas inclusivas para garantizar que más estudiantes puedan beneficiarse de sus programas independientemente de su situación económica. Muchas instituciones privadas ofrecen becas y ayudas financieras para estudiantes talentosos o con necesidades económicas, lo que reduce significativamente las barreras financieras. Estas becas pueden ser académicas, deportivas o basadas en necesidades específicas, lo que abre oportunidades para estudiantes
que de otra manera no podrían acceder a la educación privada. Además, existen convenios con organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para facilitar el acceso a estudiantes de diversos contextos. Las escuelas privadas, al tener más autonomía en su gestión, pueden diseñar programas específicos para atender a estudiantes con diversas capacidades y talentos, tales como estudiantes con necesidades educativas especiales o talentos excepcionales. Por ejemplo, algunas instituciones privadas han implementado programas de aprendizaje ofreciendo en sí un entorno inclusivo y adaptando que muchas escuelas públicas no pueden proporcionar debido a limitaciones de sus recursos. Muy bien. Una contraparte del grupo 5. Yo realmente yo considero que los modelos, o sea, que en la educación pública es donde más se garantiza igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, porque realmente en una educación pública son muy pocos o escasos los estudiantes que de verdad tienen necesidades a los que se les da una beca y comparado con lo que van a sufrir ahí, porque la gente que se cría en esos ámbitos de dinero realmente suele ser muy, con una persona de verdad de necesitada puede llegar a ser un poco mala. O sea, no me refiero a que sean todos, pero existen muchos casos de eso. En cambio, en la educación pública es donde más oportunidades existe y donde todos están acoplados a ese ambiente, ya que puede que algunos tengan dinero y otros tanto no, y otros más o menos. Y por eso es que yo creo que si estás en una educación pública, sabes valorar lo que tienes, porque realmente te garantiza igualdad, ya que ahí todos son iguales y no existe como una jerarquía. Perfecto. ¿Alguien a favor del grupo 4 en defensa de lo que dijo la compañera? Sí, no estoy de acuerdo porque algunas instituciones privadas han desarrollado programas de inclusión social que buscan integrar a estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos en un entorno de respeto y colaboración. Además, estos programas están diseñados para eliminar los prejuicios y promover un sentido de comunidad entre los estudiantes independientemente de su estatus económico, y esto se traduce en una formación que no solo es académica, sino también en valores de equidad y respeto por la diversidad. Ok. ¿Alguien a favor del grupo 4 o pasamos a la pregunta 3? ¿Nadie? Perfecto. Entonces pasamos a la pregunta 3. ¿Cómo influyen los recursos disponibles en la calidad del aprendizaje en centros educativos públicos y privados? ¿Cuál ofrece mejor recursos de calidad para el aprendizaje? En este caso, damos paso a un participante del grupo 5. Un representante del grupo 5. Y otra vez, yo creo que si bien la infraestructura sí influye, y generalmente las instituciones públicas no son como las privadas, pero no significa que todo el sector público sea malo. Y generalmente creo que lo que más influye en el momento de estudiar son los profesores, los maestros. Y creo que al ser públicas las instituciones, los gobiernos mandan a mejores profesores al sector público, ya que esto influye más en la calidad de aprendizaje, la manera en la que se enseña y cómo tienen los maestros la forma de enseñar y el amor, por así decirlo, que ellos tienen, ellos, ya que al ser público, se van a enfocar más o sea, se van a enfocar más en hacer aprender a los estudiantes y no generalmente en la infraestructura. Aunque si bien sí es necesario, más se enfoca en las ganas que tengan los estudiantes de aprender y los docentes.
Una contraparte del grupo 4. Yo. Listo, a ver, respondiendo a esta pregunta y haciendo la contraparte, la calidad de los recursos en escuelas públicas y privadas varían según el contexto, el país y la inversión que estos financieramente den a la educación. Entonces, hay muchos otros países que la educación pública es buena, tienen buenas infraestructuras, una educación adecuada, pero hablemos de Ecuador. En Ecuador, la escuela privada tiene mejor infraestructura, laboratorios, bibliotecas, tienen el acceso a tecnologías, incluso muchos tienen eh, laboratorios médicos, también programas de formación continua con mayor flexibilidad para innovar, mejores recursos técnicos como pizarras interactivas, plataformas digitales y laboratorios de última generación. En estas también en las escuelas privadas existen grupos más reducidos, entonces hay más oportunidades de recibir una atención más personalizada, una atención más exclusiva. Por lo que se puede decir que una escuela privada es mucho mejor que una escuela pública, ya que éstas suelen tener mejores recursos físicos y tecnológicos debido a su financiamiento. Lo que dijo mi compañera es bueno, que sí, es verdad, sí están bien sus ganas de ponerle lo de profesores, estudiantes muy bien, pero tomemos en cuenta que sin una buena infraestructura, sin buenas instalaciones, realmente las ganas también no van a servir. Uno en defensa del grupo 5 a favor de la educación pública. Sí, yo también, porque existen, no todas las escuelas o instituciones privadas tienen una infraestructura así genial o superior a la pública, ya que realmente algunas, no todas, sí hay algunas que son muy buenas en el ámbito privado, hay algunas que son un poco deficientes también, y no es que todas las instituciones públicas sean malas, porque existen realmente algunas que son muy buenas y también tienen... eh, eh, actividades y laboratorios, y también al ser públicas se financian con otras instituciones o cursos para ofrecer a los estudiantes que ahí también pueden ofrecerles becas, esto aparte, que tienen financiamientos con las instituciones, sea colegio o universidad, que también les ayuda al momento de realizar prácticas o ese tipo de cosas. Y realmente también existen muchos casos en instituciones públicas donde salen realmente buenos profesionales, eh, a pesar de ser público. Ok, uno en contraparte a favor de la educación privada, pues damos por cerrado ya esta tercera pregunta. Hay que hablar también de la inversión en la tecnología que hacen la educación privada, porque las instituciones privadas suelen estar mejor financiadas y les permite invertir en tecnología moderna que mejora el proceso del aprendizaje de los estudiantes. Como dijo mi compañera, desde laboratorios equipados con tecnología avanzada hasta aulas con dispositivos interactivos como pizarras digitales y tabletas. Y los estudiantes tienen acceso a herramientas que fomentan un aprendizaje más dinámico y práctico, permitiendo que el alumno esté mejor preparado para los desafíos tecnológicos que enfrentarán en el mundo laboral. Por ejemplo, el acceso a plataformas de aprendizaje en línea y simulaciones tecnológicas que hacen que los estudiantes puedan aprender de manera más efectiva. También es común que estas instituciones ofrezcan materiales complementarios como tutorías personalizadas, recursos multimedia y curriculares. Ok, me supongo que existe alguna contraparte para la educación pública, o damos por cerrado esta tercera pregunta. Eh, Aunque la escuela pública puede enfrentar desafíos en infraestructura debido a su limitación de presupuesto, ellas reciben el apoyo del gobierno y también reciben diversos programas que buscan mejorar continuamente el aprendizaje de sus estudiantes.
Muchas de estas instituciones públicas ya han implementado estrategias de modernización como son el acceso a bibliotecas virtuales, como mencionaron mis compañeros, laboratorios y también han agregado programas de alimentación escolar. Además de que la comunidad educativa trabajan en conjunto para mejorar las instalaciones y garantizar que el aprendizaje sea óptimo. Ok. ¿Alguien en contraparte para la educación pública, privada? Ok. Entonces damos por cerrado esta tercera pregunta. Nuestra cuarta pregunta a este debate es sobre el desarrollo personal y social. ¿Cuál de los dos sistemas fomenta mejor el desarrollo integral de los estudiantes en términos de valores, habilidades sociales y pensamientos críticos? Por favor, en esta parte damos paso al grupo 4, que es de la educación privada. Ya, listo. El desarrollo integral de los estudiantes en términos de valores, las habilidades sociales y el pensamiento crítico puede ser influenciado por varios factores. Sin embargo, siempre las escuelas privadas destacan mucho más en este sentido, ya que en las escuelas privadas fomentan más esto. Es mucho más importante marcar esto en cada estudiante. Entonces, vamos a empezar con un punto que son los valores. Muchas escuelas privadas suelen tener programas específicos orientados a la educación en valores, con enfoque en la ética, la responsabilidad social y la formación moral. La segunda, habilidades sociales. Las escuelas privadas a menudo ofrecen actividades extracurriculares que fomentan la interacción social y el trabajo en equipo, como deportes, clubs y proyectos comunitarios. Pensamiento crítico. Al tener una menor proporción de estudiantes por clase, es posible que los maestros dediquen más tiempo a desarrollar el pensamiento crítico a través de debates, proyectos y discusiones. En conclusión, siempre una escuela pública fomenta mucho más este tipo de valores, estas habilidades sociales. El pensamiento crítico es muy importante destacar en los estudiantes de escuelas públicas, en escuelas privadas, algo que nosotros no podemos ver y no vemos en estudiantes que son de escuelas públicas. No, realmente si tú te pones a ver y veamos la realidad, hoy en día eso no se hace en una escuela pública, ni siquiera lo toman como una importancia. Una en contraparte a la educación pública, por favor. Ya, listo. Dentro del desarrollo integral en la educación pública, podemos resaltar que al ser inclusiva y gratuita reúne diversos estudiantes, tanto en cosas socioeconómicas, culturales y étnicas. Entonces, entrando en los valores, podríamos decir que la educación pública fomenta tanto valores como la tolerancia, el respeto, la empatía y la igualdad, algo que en las instituciones privadas usualmente existe la discriminación socioeconómica, entonces habría eso. También tenemos lo que son las habilidades sociales. Entre la interacción diaria de los estudiantes, entre distintos contextos, tanto sociales, enriquece varias habilidades, como la comunicación, la colaboración en la resolución de conflictos, entre otras cosas. Tenemos también el pensamiento crítico. En la educación pública, a través de su enfoque en la formación integral, promueve el desarrollo del pensamiento crítico, alentando a los estudiantes a cuestionarse y analizar y a reflexionar varias información que reciben a diario o observan, obviamente, en las unidades, en las escuelas públicas. También los docentes suelen estar mucho más capacitados para fomentar este tipo de pensamientos, ya que se debe considerar que los profesores que son empleados del Estado tienden a tener muchas más capacitaciones para formar ciudadanos más integrales. Ok. Alguien en contraparte del grupo 4, que es educación privada. Sí, con algo
algo último que dijo mi compañera fue esto de que para los profesores de las escuelas públicas que tienen más estos talleres y este tipo de cosas, bueno, puede ser verdad, no, no lo vemos muy hoy en día eso. En cambio, en una escuela privada, esto de los talleres, esto de actividades, esto de fomentar más esto en los profesores para que ellos vayan y se lo den a sus alumnos, vayan y enseñen esto a sus alumnos, es mucho más o sea, se esfuerza más, ya que son escuelas privadas. En las escuelas privadas es muy importante la educación de los alumnos y esto de los valores, las habilidades sociales y el pensamiento crítico es algo que es muy marcado. Entonces, en esa parte no estoy de acuerdo porque no es así. Damos paso a la palabra del grupo 5, por favor, un integrante. O damos por cerrado ya esta cuarta pregunta. Bien, entonces damos por cerrado esta cuarta pregunta, desarrollo personal y social. Nuestra última pregunta sobre este debate es el impacto laboral. A largo plazo, ¿cuál de las dos instituciones educativas ofrece mayores oportunidades de accesibilidad a empleo? En este caso, damos paso al grupo 5 de educación pública. Por favor. Ya, listo. En la educación pública en el Ecuador genera un impacto significativo en el empleo, ya que, o sea, no se tiene un valor exacto de cuánto genera, pero existe tanto los empleos directos como el empleo indirecto. Se dice que contratados existen más alrededor de 160.000 docentes en el sector público. Entonces, es algo que apoya también al personal administrativo y de apoyo tenemos a los docentes en las instituciones educativas públicas que emplean personal administrativo, secretarias, consejeros, personal de mantenimiento, entre otros. También existen los funcionarios del Ministerio de Educación y sus diferentes dependencias de nivel nacional, así como también existen los empleos indirectos, que serían las editoriales de los libros, los servicios de transporte y alimentación, el tipo de alimentación que se brinda dentro de las instituciones públicas. Entonces, el impacto a largo plazo que tendría esto sería que la educación pública de calidad contribuye a una formación de capital humano, lo que a su vez impulsa un desarrollo económico del país y genera nuevas oportunidades de empleo, considerando que la mayor parte de estudiantes del sector público salen a aplicar todos sus conocimientos dentro o sea, llegar a ser empleados del sector público de igual manera. Entonces es importante asegurar que los empleados también del sector educativo público sean de calidad, con salarios justos y condicionales laborables adecuados, lo cual se puede garantizar que en el sector público son bien remunerados y se cumple con todas las de ley. Bien, uno en contraparte de la educación pública. Grupo 4, por favor. Sí, esto no es tan literal como suena, ya que debemos entender que no por estudiar en una institución pública sería más accesible a largo plazo un empleo en una institución pública, ya sea como el gobierno o algo parecido. De hecho, las instituciones privadas suelen ser de mayor oportunidad. Diferentes razones, estas son como prestigio con la que esta cuenta. Algunas de estas en el Ecuador, como la UDLA, puede ser un ejemplo muy claro en el cual tiene peso en un currículo para conseguir un trabajo. También entra lo que es la inversión de las instituciones privadas en lo que es el dominio de los idiomas o incluso habilidades tecnológicas, ya que para esto es muy importante esto en un trabajo, ya que no solo al momento de tú intentar buscar un trabajo, no solo buscas aquí, buscas muchas oportunidades en las cuales tengas mejores ingresos o una mejor capital. Puede ser en otro país o incluso aquí mismo en Ecuador, pero fijándonos a largo plazo
en un empleo en otro país, regreso a lo que decía, el peso de la institución privada y el renombre que tiene esta en un currículum. Esto puede ser incluso, digamos, convenios con instituciones de otro país o que así, a su vez, por ejemplo, otro país tenga la legalización para poder que la persona que se graduó en esa institución, en X institución privada, pueda trabajar legalmente y ganar un buen sueldo. Una en contraparte de la educación privada, por favor, Eh, grupo 4, grupo 5. yo considero que así como dijo mi compañero de la educación privada, también el peso en un currículum de un título de una institución pública también pesa, incluso diría que pesa un poco más, ya que aquí volvieron a los temas de tecnología, de oportunidades que ofrecen las instituciones públicas, pero no es que que por una institución privada, una institución pública sea menos que una privada, ya que al ser pública eso también tienen menos oportunidades por ejemplo, no pueden pagar para que les hagan pasar materias. En una pública se quedan y tienen que volver a repetir, y esto es que de verdad aprendan para poder pasar. Por eso esto es estadísticamente una persona graduada de una institución pública tiene más peso que una privada, y no es que no sepa, en una institución pública no se enseñan idiomas y todo eso, ya que si de verdad eres un profesional vas a aprender, y las instituciones públicas también te dan ese acceso a aprender idiomas, no solo las privadas. Y por eso también, si te gradúas de una institución pública, realmente debes de estar muy preparado al no tener las suficientes oportunidades de, como dijeron ellos, de la educación privada, al no tener, entre comillas, suficientes oportunidades como laboratorios o algo así, lo cual considero que no es así, porque en instituciones públicas también existen de ese tipo, y ahí volveríamos a las demás preguntas. Pero considero que en una institución pública también se tiene una muy buena preparación, y también en el tema académico de idiomas, porque no es que no les enseñen algo así, porque sí, sí se les enseña, y también existen actividades extracurriculares como cursos y lo que ya se mencionó antes también. Una en contraparte del grupo 5, grupo 4, por favor. Sí, generalmente esto puede ser cierto en ciertas instituciones públicas debido a la educación, pero en el momento de intentar conseguir trabajo, la institución de donde tú quieras conseguir un trabajo no se va a fijar en si pagaste por cursar una materia o no pagaste por cursar una materia. Van a fijarse en el renombre de la institución, no en si pasaste o no pasaste. Por ejemplo, hay muy pocas universidades públicas en las que tú de verdad tienes un renombre, en las que te puedan dar un trabajo fácilmente. En cambio, en una universidad privada, en una institución privada, es más fácil debido a que hay más variedades y hay muchas universidades privadas de renombre, no tan solo una como una o dos o tres, como serían instituciones públicas. Ok. Uno en contraparte del grupo 4, por favor. O damos por cerrado la pregunta 5. Yo doy la contraparte. Te podría decir que sí se puede, o sea, sí tienen parte de razón, pero toca considerar que, por ejemplo, existen universidades públicas que son muy sonadas, y además, a nivel global, como quien diría, España es uno de los países que prefiere la educación pública a la privada. Entonces, hay universidades públicas que son muy sonadas, y de hecho en las privadas todo depende de cómo sea el estudiante. Si tú te vas a hacer unas pasantías en algún lugar y no lo haces de la manera adecuada, en las privadas no te van a aceptar. En las públicas, por el mismo esfuerzo del estudio y todo eso, son mucho más aceptados y bienvenidos a ciertos trabajos. Si bien es cierto, existen universidades privadas que ya te dan el empleo, pero no son todas. Son una o dos universidades que ya te dan el empleo, y de ahí ni una más, porque el estudiante es el que busca, y a los que más dan empleo son a las públicas.
Uno en contraparte del grupo 5, por favor. Sí, si nos ponemos a hablar de otros países, voy a tomar un ejemplo de una potencia mundial que sería Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, es verdad, tú obtienes una educación gratuita, totalmente gratuita, hasta antes de la universidad. La diferencia es que en Estados Unidos priorizan un poco ambas partes, pero más al terminar ya tu camino de educación, debido a que una vez que tú sales de la educación gratuita, digamos aquí en Ecuador sería tercero de bachillerato, la universidad tú allá en Estados Unidos es sí o sí pagada. Ya, tú pagas allá la educación. Una vez que tú pagas la educación allá, allá no hay universidades gratuitas. Tú todo ese dinero que tú ahorraste en un principio de la educación gratuita es para que tú puedas obtener una buena educación en lo que es ya la universidad, que es el último nivel y el más importante de toda tu carrera, por así decirlo, si se lo puede decir así, que incluso en estas universidades mismo, tú tú de el hecho de pagar, ya sales con un empleo asegurado. No es que tú sales a buscar empleo, tú en Estados Unidos ya sales con empleo y esto garantiza a largo plazo lo que es el empleo o un impacto laboral en lo que es respecto a la pregunta. Ok. ¿Alguien en contraparte del grupo 4 tal vez? ¿O damos por cerrado Yo, esta? Ok, adelante. ok, si nos ponemos a hablar en el ámbito de otros países, podríamos irnos a, por ejemplo, en Italia y todo ese sector de ahí, de instituciones son públicas, instituciones superiores. Son públicas e incluso hasta existen posgrados, en donde ahí también, como dijo mi compañero, puede ser como Estados Unidos, estudias e incluso te pagan por estudiar y puedes salir con oportunidades de trabajo y o puedes regresar a tu país si quieres a conseguir trabajo y eso ya te pesa en tu currículum también. E igual, hablando en el ámbito aquí de Ecuador, generalmente a donde la gente más quiere ir es a universidades públicas. Y donde más se postula la gente es en, por ejemplo, la Politécnica Nacional, que es donde se dice que es la mejor universidad del país y es pública. Y al no obtener cupos aquí también en esta, es que deciden irse a universidades privadas. Ok. ¿Alguien, por tema de tiempo, una última persona que diga en contraparte del grupo 5? ¿O damos por cerrado esta pregunta? ¿No? Solo recalcar que no hay nada que responder debido a que son inconsistencias en en el contraargumento de mi compañera, ya que esto no tiene nada que ver con con una oportunidad de trabajo en un ámbito laboral. Ok. Entonces, esto fue la última.